Estoy grabando la séptima, en vivo, claro, la séptima clase, encuentro de economía ética con conciencia solidaria, que yo subo después. La número 6 está, figuran en Facebook, pero también la subo a YouTube. Falta subir la sexta y esta que es la séptima. Bueno, ya lo hago. Yo terminé hablando largo porque las clases son largas, no pueden ser cortas, 18, 24 en tiempo. Sinceramente no se puede explicar rápido. Bueno, pero estamos hablando del utilitarismo, qué es lo utilitario y qué es lo útil. Y nosotros hablamos desde un autor que les voy a leer un contenido de él, de un libro que se llama Amartya Sen. Lo hago más corto. A es Amartya Sen, ¿no? Amartya Sen, que es indio, como yo les dije, de la India, que es doctor en ciencias económicas y doctor en filosofía, y me interesa unir la economía con la filosofía porque me parece que la tendencia de la economía es solo al número. En cambio, si tenemos que rescatar al ser humano, tenemos que recurrir a la filosofía. Es fundamental porque es fundamental, como digo en cada encuentro, que la economía eh, tiene que volver a estar al servicio de la humanidad y de la naturaleza, y no que la naturaleza esté al servicio de la economía, colaborando en destruir a la naturaleza. Bueno, eh, entonces, fíjense que en la charla anterior hablábamos de utilitarismo y de útil. Las diferencias son que el utilitarismo es obtener un beneficio, económicamente hablando, de la producción de un bien, sea lo que fuere, aunque el mismo no sirviere para nada. Y di el ejemplo de que, lo digo en serio, de un microondas que le inventaron un pendrive para que cuando vos estás cocinando escuches música por la que sale del microondas. Bueno, indudablemente esto no sirve para nada, es idiota, es estúpido, señor fabricante, lo que nos quiso enchufar, que seguramente fracasó, por suerte. Entonces, eso es el utilitarismo, buscar algo que dé beneficio, tratar de engañar a la gente a través de la publicidad, buscar el vacío interior que tenemos cada uno de nosotros, la angustia, y entonces decir, acá le vamos a enchufar esto. Bueno, por eso es central que nosotros recuperemos nuestra conciencia. Es un proceso largo y ya iremos diciendo, que es de saber quiénes somos nosotros, para poder eso llevarnos a producir una ética externa, además de interna, para producir una nueva economía. Bueno, Amartya Sen tiene un libro que se llama Ética y Economía, que a su vez lo ha un profesor, como yo les digo, de filosofía económica de la Universidad de la Universidad de, ¿dónde es esta que no me acuerdo? De Navarra, del Departamento de Filosofía unido a la Economía, lo dio este señor y se encuentra en PDF, ¿no? No sé si sale, ¿eh? Que es Aranzazu, se llama el hombre, con Z, Aranzazu. Bueno, Aranzazu Albertos José. Lo que le domina el libro que Amartya Sen llama eh, Ética y Economía. Este hombre lo traduce de una manera para que sea más accesible a nosotros, aunque es muy difícil igual, muy complejo, muy rico, muy interesante. Se llama Crítica de Amartya Sen a la economía utilitarista, que es el ejemplo que yo acabo de dar. Es decir, fabriquemos algo y sea lo que sea y tratemos de vender. Bueno, desde ya que en esta economía todavía es una economía bastante positiva dentro de todo lo que es, porque al menos habla de producción, que no es la economía que se impone hoy en día, que es la economía financiera, que es simplemente
hacer dinero desde el dinero mismo y no producir nada. Y obtener beneficios sin trabajar, sin producir, sin aportar riqueza, etcétera. Que es lo que está dominando al mundo y eso nos está llevando a un incremento de nuestro egoísmo. Aquí tiene dos figuras que es difícil de explicar, es difícil. Ojalá le pudieran sacar una foto, pero en PDF, si ponen en Google, profesor Carlos Ventafrida, creo que sale esto. Bueno, acá hay un cuadro donde dice qué es la ética utilitarista. Es decir, son los individuos cerrados, personas, vos, individuos, que buscan ampliar su propia utilidad. Eso es lo que nos dice la economía neoliberal, de libre mercado. Vos ocupate de vos buscás tu propia utilidad y el resto que se arregle solo, no te hagas problema. Bueno, entonces los individuos, ¿qué quiere decir acá individuos? Bueno, individuos son aquellas personas que quieren ampliar, buscan su propia utilidad, la de uno. Después está ligado al hombre. ¿Qué es hombre? Sujeto estrictamente racional y egoísta. O sea que no tiene emociones, no tiene sentimientos, no piensa en la comunidad, en la sociedad, en el país, sino que piensa en él. Es racional porque busca tratar de tener el máximo beneficio de una manera racional, aunque su racionalidad esté puesta al servicio de lo negativo. Por ejemplo, producir un microondas con un pendrive. Es decir, y es racional y egoísta, o sea que su racionalidad la pone al servicio de la búsqueda de su propio beneficio y eso generalmente es muchas veces engañando a los demás. Si vemos las publicidades televisivas, saben que nos tratan de tarados, de imbéciles, de lo que tontas, de lo que quieras, y por ejemplo te duele la cintura, ¡oh! Porque subiste a tu hijo arriba y vos te tomas la pastillita y al segundo estás bien y te ponen de nuevo al chico arriba. Bueno, es decir, es tratarnos de estúpidos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los fines del hombre, del ser humano? Dice acá, consumir bienes y servicios. Entonces, mientras vos consumís bienes, ¿no? Esa economía te va consumiendo a vos, te va consumiendo y desapareces. Y acá ves, qué sé yo, sos lo que reflejás. Qué sé yo, un hombre elegante, joven, hermoso, un hombre se vende lo que sos, lo que mostrás ser. Entonces, consumir absolutamente todo hasta que sos definitivamente una cosa porque fuiste consumida por el mercado. Entonces ya tenés todo lo que había que comprar y aparece acá, desde tu interioridad, estás creando que vos sos la heladera esa que tanto quisiste con 14 manijas de acero inoxidable que da hielo, tiene botón, todo para abrir una heladera y sacar 1 litro de leche. Es decir, pensemos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le interesa? ¿En qué centra su vida? En consumir. Bueno, acá hay un segundo cuadro que es similar al otro, que es el que nos interesa, pero acá en vez de decir ética del individuo, es la ética social, de la sociedad, del conjunto. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué es la ética sociedad? La ética social. Bueno, es la libertad y el desarrollo multilateral, multiespacial del individuo que se realiza en la comunidad. Entonces, ya esto da para hablar 1 hora, pero es decir, yo no me realizo en mí mismo, porque no soy un individuo egoísta y consumidor, que yo me como todo, me compro la heladera, el aparato de acondicionado, esto, el viaje, el coche, me compro, consumo, creo que soy alguien distinto, diferente, erguido, exitoso y como, ¿eh? No es que como comida, como todo, una heladera, todo lo que sea, un monopatín eléctrico, cualquier cosa. Entonces, digamos
que lo que habla acá de ética social es la ética que yo soy a medida que voy siendo en sociedad. Entonces, esa sociedad se va haciendo y esa sociedad se va haciendo con mi participación. Entonces, mi individualidad está en el conjunto social. Soy parte de la sociedad, de la comunidad. Eso es el interés general. Indudablemente cada uno de nosotros no es que seamos individuos, sino que como individuos tenemos nuestra propia individualidad. Tener nuestra propia individualidad quiere decir, como digo muchas veces, que somos únicos e irrepetibles, que somos diferentes, que no hay dos seres humanos iguales. Puede ser acá iguales, pero porque fuiste al mismo colegio, qué sé yo, y tienen el mismo auto, pero son diferentes porque en la creación todos los seres somos diferentes al otro. Así que no busquemos repetirnos la obsesión de tratar de ser como el otro, el mejor, el que nos muestra la televisión, el mejor deportista, el mejor lo que fuere, porque somos irrepetibles. Entonces nosotros tenemos que buscar dentro nuestro, y esa particularidad que tenemos, única y repetible, es la que tenemos que poner afuera y volcarla a la comunidad, y por ende todas esas individualidades van, que son cada una diferente a la otra, van conformando la unidad de la comunidad. Entonces, la comunidad, ¿qué son? ¿Todos distintos? Todo es una comunidad muy loco. No, es la común unidad de los diferentes. ¿Me entiendes? Entonces, esa diferencia es la que va llenando, ocupando todos los espacios visibles y no visibles, digamos, que van aportando a la vida, a la comunidad, su, su equilibrio, su hacerse en la felicidad, que no es un conjunto de cosas. Ya veremos que la felicidad es otra cuestión. Entonces dice acá, repito, la ética social es la libertad y el desarrollo multilateral del individuo que se realiza en comunidad. Multilateral porque tiene múltiples intereses, entre ellos los intereses también de la bondad, de dar, de ser útil. Eso también forma parte de ese ser humano que es multilateral y que no está fijado a la oferta, a la demanda, al precio, a ganar, a tener éxito, yo soy el mejor. Comprate esto que te cura el alma. Bueno, entonces, los fines de ese hombre, de ese ser humano, en su ética social, es decidir, escoger, o sea, decidir no es como el de la propaganda del banco tal que aparece ella y compra cualquier cosa que le ponen adelante en la pantalla, todo compra. Tiene tanto para comprar que al final no sabe qué hacer. Y un ser humano que quiere muchas cosas o que quiere más de una no es un ser humano. Ya ese va siendo atraído por el polo de convertirse en cosa, de alejarse de su propio centro, de su propia esencia. Va siendo tomado por las fuerzas externas, digamos, que quieren que vos dejes de buscarte a vos mismo y desde ese vos mismo que sos único y irrepetible, hacer un aporte a la comunidad, a los otros. Eso es lo que intentan que no hagamos. Entonces, el hombre, el ser humano, en su ética social, es una persona con compromisos, valores, pasiones, capacidades y libertades. Y el fin de ese ser humano es decidir, escoger y ejercer sus libertades para realizar distintos tipos de vida con autonomía, o sea, autonomía quiere decir que tenemos la libertad, pero tenemos libertad para movernos, somos autónomos, pero siempre que estemos dentro de la comunidad. Es decir, el interés general, que es como yo le decía en la primera clase, la casa, la vivienda, la salud, el trabajo, la escuela, eso tiene que ser de carácter público, por ejemplo, si querés lo privado, elegí lo privado, pero lo público es porque nos junta a toda la comunidad. Y hoy en día está la presión de los mercados que tratan de todo tipo, también los educativos, pero de todo tipo que tratan de correr al Estado para meterse esos intereses particulares económicos, a su vez haciendo una vuelta,
como para que aparezcan como intereses particulares, generales, pero son de interés particular, que son los beneficios, el máximo beneficio que cada uno de esos valores particulares quiere obtener. Entonces, esperemos que se haya entendido de manera introductoria. Ahora vamos a ver a Amartya Sen, que dice, según Amartya Sen, en los orígenes de la economía, vemos dos posturas diferentes. La que une la actividad económica a la ética, o sea que me une a mí mismo, y la que destaca el enfoque técnico de la economía. Entonces tenemos dos, ¿no? La economía, digamos, se abre en dos, y se abre, digamos, pongamos, yo no sé si se ve o no se ve, pero pongamos que la economía tiene desde hace 4.000 años, si quieren, dos aperturas. O sea, están en las dos partes, en la ética y en la técnica. Técnica o ingenierística también le dicen. Entonces, aquí en la ética está incorporado el ser humano, la producción de un producto como un bien del mercado económico para poner a disposición de la sociedad, de la comunidad. Hay una ética, una manera de hacerlo, donde siempre tiene que haber una utilidad, un beneficio, pero ese no es el fin es el ser humano. Entonces, si el ser humano, como componente de esa sociedad, de la comunidad, mejora su estar en la vida, bueno, entonces de ahí tiene que surgir el beneficio. ¿Me entiendes? Tiene que haber beneficio sí o sí en la economía. Lo que ves tiene que de producir una cosa lo más barato posible, venderlo la más cara para que ese componente de la sociedad le dé ansias de tenerlo y se sacrifique y muera torturándose para obtenerlo. Es decir, debe de cambiar el sentido dentro de una economía ética con sentido solidario, donde tiene que producirse toda esa cuestión de costos, beneficios, etcétera, pero lo central es el ser humano. Si el ser humano hace que eso que se produzca se sienta bien, que sea necesario, que sea útil, digamos, tener una cama, para decir algo sencillo, bueno, entonces de ese beneficio que tiene ese ser humano, la comunidad, que todos pueden tener camas para dormir, entonces de ahí se tiene que producir el beneficio. Tiene que estar pensando en el ser humano como centro, yo que fabrico colchones, y no yo que fabrico colchones, como se hace hoy en día, tengo que estar pensando a ver cómo invento algo que me dé mayor utilidad y que sea lo más caro posible para que un segmento determinado de la sociedad, de la B1, por ejemplo, en categorías sociológicas, ese mercado me compren los colchones más caros, que los hago así, asá, bueno, inventando una serie de cuestiones que se hacen como reales y como necesarias, cuando en el fondo son realidades que nos ocultan la verdadera realidad, que es que no necesitamos esos colchones, etcétera, etcétera. Digo, tiene que estar el eje, por el contrario, centrado, la economía centrada en el ser humano. Entonces, quiere decir que voy a hacer unos colchones que sean buenos, que sean lo mejor posible, sin ningún aditamento, sin ponerle crema y frutilla al dulce de leche, sí, así que sea útil, no utilitario para mí que los produzco, sino que sea útil para el que lo compre, para la sociedad, para la comunidad, y ahí voy a obtener, si le es útil, ahí yo voy a obtener el beneficio. ¿Se entiende? Parece muy sutil,
parece similar, pero es completamente distinto, porque yo no me estoy fijando en la utilidad, sino que me estoy fijando en el ser humano. Y de ahí sí o sí tiene que surgir la utilidad. Perdone que insista o lo repita o qué sé yo, pero la diferencia es, parece sutil, pero es notoria y notable. Es decir, yo tengo que producir un bien para que se beneficie la comunidad, personas, la particularidad de cada ser, y a su vez de esa acción de la producción de la economía con quien me compra, que yo estoy pensando en esa persona como persona que es existente, ahí se tiene que producir el beneficio. Bueno, podría haber dado un ejemplo más práctico, que se puede entender. Mi padre era arquitecto, ya falleció. Hace 30, 40 años el concepto de arquitectura, suponete en un edificio, era de que vos tenías que hacer un apartamento, un departamento, de un ambiente, dos, tres, lo que fuera, donde iba a vivir gente. Entonces, lo importante era que vos estabas haciendo una propiedad para que habite gente. Entonces, mi padre, que le gustaba mucho su profesión y quería que yo también fuera arquitecto de alguna manera u otra, él me estaba diciendo, mira, Carlos, acá va a vivir gente y la gente tiene que circular, supone, este es un apartamento para 3 personas, entonces tenemos que ver cómo va a ir la cama, cómo va a ir esto, la espacialidad, la comodidad que tenga, cómo circula, cómo cada uno puede estar en su espacio, bien, pensando en el ser humano, no pensando en joderlo al ser humano. ¿Me entendés? Es decir, le vamos a poner la super cocina, pero yo, le ponen la super cocina, ahora ya ni cocina te ponen, porque la tenés que elegir vos, no te ponen persianas, porque las persianas, ¿para qué las querés? Es decir, no te ponen gas, porque ¿para qué lo vas a poner? ¿Para qué te van a poner los muebles de cocina? Si los los elegís vos, y lo único que están haciendo es reducir costos, y te pone que es un interés particular, y como interés general dicen que vos sos libre y que vos así lo elegís vos. Papá, cortemos el mambo, papá. Basta de engaños. Entonces, digamos que, y siempre cualquiera puede aparecer un arquitecto ahí, me va a decir la justificación, se va a justificar, porque todo ese montaje de que no te ponen ya ni los muebles de cocina para que lo elijas vos y lo pongas, tiene todo un correlato, tiene un relato, lo tienen que pensar. Entonces aparece uno como yo y le dice, y yo, ¿por qué no me ponen los muebles de cocina? No, para que usted, y yo digamos que profundizo el tema, tiene todo un libreto de venta para decirme que yo estoy equivocado, ¿no? Fantástico. Eh, entonces, digamos que la economía, desde sus orígenes, tuvo el principio ético, que es lo que yo te estoy hablando de mi padre, por ejemplo, con los apartamentos, y el solo técnico. Este apartamento hoy en día es chiquitito, tiene 25 metros cuadrados, pero son muy útiles, son muy buenos, y entonces tiene la cosa en la terraza, la pileta, el landry, el country, el sing, el kang, el krung, y qué sé yo, tiene de todo, y de paso te cobramos 12 expensas, la del departamento en sí, y de toda esa cosa, aditamento que está arriba, que, viste, el que lo fabrica tiene doble ingreso o el que lo administra, o quienes sean los propietarios, porque cobran expensas de arriba, de abajo, etcétera. Y hay una idea de sueño al tener, qué sé yo, la pileta de natación, la parrilla y etcétera, que está muy bien que lo tengas, pero si vivís bien, porque si te dan una entrada espectacular y te dan el laundry, country, drungi y piscina climatizada, pero tu lugar para vivir es un cubículo de 25 metros cuadrados, anda pensando que vas a estar viviendo mal, que el resto es fantasía. ¿Me entendés? Yo prefiero un departamento con una entrada normal, que no tenga toda esa parafernalia, pero que tenga en vez de 25 metros, 50. Pensemos. Pero digamos que mi padre y todos los de la época, los arquitectos de la época, ingenieros, etcétera, pensaban que ahí iba a vivir seres humanos y que entonces iban a fabricar con la calidad necesaria para que esa propiedad durara para sus hijos y para sus nietos,
y además que tuvieran una calidad y una armonía de vida. ¿Me entendés? Y de ahí, mi padre haciendo los costos, que era un maestro haciendo costos, este, sabía hacer los costos muy bien porque planificaba además con la inflación, etcétera, etcétera. Pero de la comodidad de que se ponía que iba a tener la persona que ahí iba a vivir, de que era un lugar habitable, de ahí obtenía el beneficio. Bueno, no hay que ser demasiado lúcido para darse cuenta que los edificios hoy los hacen de peor calidad y además cada vez más pequeños, porque hay una concepción además. ¿Para qué vamos a hacer un departamento grande de un ambiente de 40 metros si total los que lo van a comprar son los jóvenes? Los jóvenes no están nunca porque tienen que laburar. Entonces, si tienen que laburar, no van a estar. Entonces, si no van a estar, hagámosle un cuchitril. Y el ser humano, después de todo, es decir, buscar una justificación para correr al ser humano de lado y poner el beneficio grande, lo más grande posible. Y después acostumbrate a vivir, hermano, en esta porquería. ¿Qué querés que te diga? Entonces, esta es la problemática. Esto es ética humana. Esto es lo que necesitamos despertar para darnos cuenta que la economía tiene que cambiar y para eso nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que darnos cuenta que nosotros valemos, que somos seres humanos, que somos muy importantes. Si no fuéramos tan importantes, no estarían atrás todos los mercados tratándonos de sacarnos la plata. O sea, somos importantes. Entonces, hagámonos valer, pero en la parte espiritual, en la parte ética, en la conciencia, la calidad de vida no es tener una pileta arriba en la terraza. La calidad de vida es saber quién es uno y vivir en una casa que nos contenga y nos haga bien y podamos vivir de una manera normal. Entonces, esa es la diferencia en hacer una economía técnica con ética o hacer una economía solamente técnica. Entonces, yo que hacer una economía solamente técnica, digamos que de alguna manera me voy sacando al ser humano de encima y voy poniendo la utilidad, la cosa, la técnica y la utilidad. Entonces, ¿qué dice Amartya Sen? Dice que hay un principio socrático, imagínense, Sócrates, el gran filósofo, qué sé yo, el padre de la cultura occidental, 300 años antes de Cristo, él decía, ¿cómo hay que vivir? ¿Cómo hay que vivir? Es decir, ¿cómo queremos vivir? ¿Queremos estar incorporados en la vida que hacemos o hacemos solamente lo que nos dicen que tenemos que hacer? Si nosotros solamente hacemos lo que nos dicen que tenemos que hacer, entonces la economía se impone como un instrumento fundamental para dirigirte la vida a vos. Entonces, ¿dónde estás vos? Como esencia de vida, como ser único e irrepetible que estás conformando la vida. ¿Dónde estás? No estás. Creen que estás porque te enchufan cosas. No. Entonces hay que ampliarse. Es, como decía recién, la multilateralidad. Un ser humano es toda una amplitud de espacio, tiempo. Yo tenía un tío mío, oncólogo famoso en Italia, Ventafrida, lo pueden encontrar, y él decía, la calidad de vida, ¿eh? Era maestro, además profesor, daba clases también en todo el mundo y acá también en la Argentina, venía, ahí nos veíamos, y él decía, nos han educado para que veamos allá, no el pasado, que suponete que fue malo, no te acuerdes del pasado y anda para adelante, y ahí te enchufa el departamento este, ¿me entendés? Por ejemplo, entonces dice, estamos carentes de ver lo ancho que es la vida. No vemos lo ancho, porque solo vemos hacia dónde nos dicen que tenemos que ir. Entonces no vemos lo ancho, lo que no está dentro del registro que nos han impuesto. Entonces la mayoría de la vida nos la estamos perdiendo porque ni siquiera la percibimos. Percibir la vida en su amplitud es lo que yo digo cuando hablo de conciencia solidaria, es tener registro y saber cómo
somos cada uno de nosotros. Es decir, ir saliendo de la justificación, bueno, yo no quiero hacer esto, pero lo tengo que hacer porque me dijeron que lo haga, pero yo tengo ganas de hacer lo otro, pero lo otro me van a castigar, así que mejor hago esto. Bueno, entonces salgamos de la justificación, atrevámonos a la aventura de vivir, animémonos a salir de esa supuesta seguridad estandarizada para todos los seres humanos. Nos estamos dando cuenta que seguridad no hay ninguna, porque si no la pandemia te lo dice muy claramente. Así que es necesario, es el tiempo justo de crecimiento y de poder nosotros intentar saber quiénes somos sin justificarnos, aunque nos duela mucho, porque vamos a tener grandes resistencias, pero poder comenzar a darnos cuenta de que nos animamos a vivir. ¿Y esto todo para qué? Y para que cambie la sociedad, cambie la economía. Si cambia la economía es porque cambiamos nosotros. Esta es la economía ética y con conciencia solidaria. Entonces dice Amartya Sen, que vive aún en Estados Unidos de Norteamérica, ¿cómo hay que vivir desde Sócrates? ¿Qué queremos? ¿Queremos vivir eh, ¿Queremos vivir siendo conscientes de nuestra vida o queremos ser títeres, marionetas, tontos, anónimos, manejados, que porque creemos que tenemos más cositas que otros somos alguien? No, no. Entonces dice, un lugar común, la economía se puede ver desde un lugar de un enfoque técnico, y de ese enfoque técnico, como dice Amartya Sen, dice que los fines están dirigidos a la eficacia, la prosperidad material, pero a la vez se observa un vacío, porque falta el ser humano, ¿no? Porque no aparece ninguna referencia a la ética. Digamos, en la economía técnica no aparece ninguna relación a la ética. Y dice, un lugar común que se habla con frecuencia es que la economía no tiene como objeto la beneficencia. Sí, papi, ya lo sabemos, ¿viste? Sino que dentro de sus fines, el más importante es la eficacia en términos de beneficios materiales, que es lo que estuve hablando y explicando más o menos hasta ahora de una manera sencilla que espero se vaya comprendiendo. Entonces, ante este planteamiento surge esta pregunta. Los beneficios, dice, en términos cuantitativos, quantus, 2 más 2 es 4, cantidad, cuántico, cuántico. Dice, los beneficios en términos cuantitativos también lo son en términos cualitativos, la cualidad de ser, la libertad. Todo el mundo habla de la libertad, que somos libres, que queremos ser libres, que patatín, patatero. La libertad es algo también cualitativo, que es la cualidad de ser. Por ejemplo, si yo amo la vida, tengo una cualidad. Si yo al otro no lo veo como un enemigo, como un competidor, si no estaría en una economía solidaria, donde participamos todos en la misma, bueno, tengo una manera cualitativa de verlo al otro y del otro verme a mí. Es la cualidad de ser, no lo cuantitativo de contar. Porque si nosotros solamente estamos en el beneficio y en contar y restar y sumar y ganar, lo único que vemos en el otro es alguien que hay que venderle algo, con el cual tenemos que competir constantemente. Por ende, ya les digo, sin mucho temor a equivocarme, que en las parejas modernas, estén casados, no estén casados, y trabajen los dos, ya no hay más comunidad, ¿me entendés? Porque están compitiendo de una manera incluso indirecta. Y vos ganaste, y vos, que te crees el genio, y ganás, no sé, 1000, y yo que soy la tontita y mujer, gano 2000. Entonces vos, ni para qué servís, ni para hombres servís. Bueno, ¿me entienden? O al revés, si querés. Bueno, yo soy el hombre de la casa porque gano 2000 y vos sos la mujer y ganás 1000, ¿no? Ganás 1000. Bueno, entonces, y no lo digamos por una cuestión de género, en lo que sea. Son dos hermanos, pasa lo mismo, etcétera.
un matrimonio de la edad que fuere. Entonces empieza lo cuantitativo sobre la cualidad, que es la unidad de la comunidad con un fin que es recrear la vida, suponete. Entonces, y no quiero ir más difícil, pero yo desde hace días, en cada charla de estas le hablo del egoísmo y les digo que el egoísmo es un artilugio, es una desgracia que se ha convertido, ser egoísta es una desgracia, pero el egoísmo se ha impuesto dentro de los libros de economía de hace 40 años, desde la escuela de Milton Friedman de Chicago, que es la escuela, digamos, qué sé yo, fundamental del neoliberalismo. Digamos, neo es nuevo, nuevo liberalismo. Entonces, digamos, el liberalismo, si nosotros hablamos del liberalismo inglés a través de su historia, bueno, podemos ver que tiene muchas cosas interesantes. Digamos, que tampoco viene al caso hablar acá, pero era intentar superar la monarquía y la monarquía absoluta, entonces ya no eras monárquico, sino que eras liberal, y, o sea que trabajabas por tu cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema largo. Pero el neo es nuevo, resurge y resurge, digamos, con un único fin, que es obtener utilidad al mayor, con el mayor beneficio posible y meterte ahí dentro para que vos juegues ese partido que no tiene límites, no tiene fin, es angustiante. Eh, entonces dice, yendo al terreno concreto de los motivos de la actuación de la economía, muchas veces los motivos más relevantes, que nos lo dicen en todos los libros de economía, ya les digo, neoliberales, te dicen que según el autor en la economía actual, lo más importante, lo más relevante son los intereses materiales personales. ¿Eh? Que yo le digo tener la heladera más grande. El otro día estuve con una amiga mía, hablando de la heladera más grande. Y tenía o sea, ella vive sola, porque se han casado los hijos, etc. El marido falleció, muy bien. Tiene una heladera que ojalá la tuviera yo, digamos, porque es grande, cómoda. Y entonces le dijeron, llamó al técnico para arreglarla y bueno, no sé, que salía, no sé cuánto, qué sé yo, que el motor, que esto, que lo otro. Entonces dijo, no, no la arreglo y se compró lo que quería. Que en definitiva ella quería que la heladera dejara de funcionar. Ella lo que quería, incluso por ahí iba por la noche y la pateaba la heladera, a ver si se rompía de una vez por todas, porque estaba harta de la heladera, que le sobraba espacio a muerte. ¿Y por qué estaba harta de la heladera? Y bueno, una consulta para el psicoanalista. Digamos, porque si la heladera la tenés, es útil, te da todo lo que vos querés y te sobra espacio, ¿para qué querés otra? No, entonces se compró una que es de acero inoxidable, de 2 puertas, enorme, que puede dormir ella dentro de la heladera si tiene mucho calor. Y siempre le pone la misma cosa porque está sola. O sea que eso es una creación psíquica que también influye en el mercado, ¿me entendés? Y las políticas económicas al pie para eso, para que vos te compres algo que no necesitas para nada. Porque además ella estaba muy contenta con su heladera enorme y yo la veía al 2 días, ya no estaba más contenta con la heladera enorme, porque ya tenía la heladera enorme. Entonces ahora ¿qué tengo? Porque la angustia que vos tenés dentro sigue aflorando. Porque no le encontrás el sentido a tu vida. ¿Qué va a hacer? ¿Va a comprar una docena de heladeras? ¿Va a poner una en cada rincón? Entonces dice acá, según el autor, en la economía actual, el modo de concebir la racionalidad es verla como la maximización de los intereses personales de tal manera que el egoísmo es propuesto como modelo de actuación económica. Gente, amigos, exalumnos, está en el libro. Se llama Amartya Sen.
Es un libro de economía, de un doctor en economía y de un doctor en filosofía. ¿Me entienden? El egoísmo que, digamos, antes, qué sé yo, y hasta por la religión, aunque seas ateo, vos vivías dentro de un sistema religioso. No importa, era el sistema religioso cristiano católico. Así fuera protestante, judío, musulmán, ateo, no importa. Eso ya te cruzaba la cultura al menos desde hace 1000 años. Más si vivís en países como España, la Argentina, etcétera. Entonces vos fijate que, o sea, vos sabías lo que era el egoísmo. Lo sabías, porque la cultura estaba cruzada por el egoísmo. Así fuera recontrateo. ¿Me entendés? Entonces, ahora te dicen que no. El egoísmo, porque si hablamos de egoísmo, vos no le podés sacar algo al otro. Vos no le podés hacer una casa de porquería al otro. Vos, ¿me entendés? Vos tenés que estar pensando de otra manera. Tu concepción orgánica, espiritual, psíquica es otra, de comportamiento ante la comunidad, tus pares. Entonces, no, entonces hay que ir imponiendo, y desde la caída del muro de Berlín, que dijeron, ahora somos libres, el problema es que no terminaron la frase. Ahora somos libres para avanzar con la economía y destruir todo. Todo el planeta, toda la gente, toda la naturaleza, porque nosotros somos libres para acumular. ¿Para acumular qué? Egoísmo. Entonces tuvieron que poner el egoísmo como una virtud. Entonces sos virtuoso si sos egoísta. No importa que no sepas hacer nada mientras sepas ganar dinero. ¿Me entendés? No aportes nada, no hagas nada interesante, hacé lo mismo que hacen todos. Pero vos ganás, competí y ganás más. Pero es estúpido, es burdo, es mediocre. Entonces, el egoísmo es propuesto como modelo de actuación económica. Fantástico. Dice, y con su ironía, dice, se echa de menos, dentro de los motivos para actuar, un correcto discernimiento orientado a un alto, se llama alto pedagógico. Yo como estudié profesor, se llaman altos. Vamos a hacer un silencio pedagógico. Te cuento hasta la trampa, mirá. Yo estoy pensando, pero además ustedes la cabeza la descansan, yo estoy pensando. Bueno, entonces para seguir retomando. Entonces, orientado hacia el verdadero fin de la naturaleza humana. ¿Cuál es el verdadero fin de la naturaleza humana? Dice, ¿es el egoísmo? ¿Es solamente la exaltación de la conquista, el logro de los bienes personales, materiales? ¿O exaltado el egoísmo? ¿No es que acaso falta orientar hacia el verdadero fin de la naturaleza humana en la economía? En concreto, de la persona que actúa. Por otro lado, dice, también hay que resaltar que hay un plano social. Es fundamental que existen otros tipos de motivos dentro de la actuación económica del ser humano que tenemos que recuperar, que es el altruismo, la solidaridad y la cooperación. O sea, dentro de la economía tenemos que recuperar a la parte técnica, la parte ética. Y la parte ética, bueno, ven, acá está, solidaridad. Estoy escribiendo con la izquierda, tengo las dos manitos. La solidaridad, el altruismo, no lo quiero escribir, y la cooperación. Entonces dice acá algo que vale más que 400 páginas de un libro de economía neoliberal, que te dice que vos tenés que ser el mejor y los demás que se jodan. ¿Me entendés? Y dice acá, la racionalidad, en definitiva, concebida como maximización de los intereses particulares, que es lo que nos enseñan todo el día, necesita una apertura dirigida a estos valores. ¿Qué valores? Y el altruismo, que ver al otro como si fuera uno mismo, por decir al otro,
tiene que haber solidaridad y cooperación. Entonces, todos tenemos que cooperar para el bien común, no en un sentido común, sino en un sentido comunitario. Esto no se trata del sentido común, esto se trata de sentir que uno es parte de la vida y de la común unidad que es la de amarnos y de crear políticas y economías que estén al servicio nuestro y no al servicio de esas economías y de esas economías políticas un poquito egoístas, ¿no? Entonces, digo, y repito, voy a hacer un pequeño dibujo y ya voy a terminar. Voy a hacer un pequeño dibujo y voy a terminar. Pero lo vamos a ver con claridad. Fíjense. Si uno es si uno es piensa en ¿cómo era lo que quería decir? Si uno piensa en el egoísmo, en uno mismo, que es lo que te propone la economía actual moderna, bueno, el individuo es cerrado. Ya, te lo hago bien grande. No, como lo mojé, no sale. ¿Lo ves? No sé, espero que se vea. Espero que se vea, es un redondel. Bueno, eso podemos poner que es un individuo cerrado. Adentro de él está todo, ¿eh? Todo lo que quieras. Todo, todo. Acá adentro está la economía, obviamente piensa en sí mismo, en todo caso le agregamos la familia, pero piensa que tiene que obtener sus fines. Acá también podemos poner, y discúlpenme, la ideología política que quieras, que puede ser muy amplia y muy grande, pero tiene límites. No podés pensar por fuera de la ideología, porque diríamos, en términos racionales, es que sería una traición y una dualidad dentro de lo que la ideología que vos estás apoyando, que considerás que sos partícipe de ella, si pensás por encima de ella es como que te estás traicionando o estás traicionando la idea política que vos estás defendiendo y creyendo que es lo máximo. Está muy bien, pero estamos en el 2020, no en 1947. Entonces figúrate que hasta incluso o va en contra de tu religión, pero siempre hablamos para bien, no de cosas malas. Entonces vos imaginate que acá tenés un límite. Entonces ese límite, que es el que te dice de la ideología, hasta acá llego, más de eso no llego, no lo dicen los políticos todo el día. Bueno, yo me asocio con otro, pero hasta acá, más no damos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá hay una identidad, pero esa identidad también te está achicando la identidad propia que vos tenés como ser único y irrepetible y que tenés que crecer. Entonces hay muchas cosas tuyas y buenas que están por afuera de la ideología. Entonces vos tenés que atravesarla, la ideología, que no quiere decir olvidarte de ella. Vos tenés que tener esta ideología, pero a su vez vos tenés que pensar en vos como ser humano, no como un lugar que a su vez, siempre hablando de la psicología, que esos términos partidistas determinados hacen a su vez que me contenga y que me defina de alguna manera. ¿Me entendés? Entonces yo puedo decir, bueno, yo me siento definido con estas ideas políticas, pero a su vez yo, las ideas políticas me están dando la identidad, la cual yo no me atrevo a tener si además trato de pensarme a mí mismo sin excusa alguna y sin egoísmo alguno. Y esto lo podemos llevar a términos económicos, es exactamente igual, o religiosos, o de familia, o de lo que fuere. Entonces, digamos, el individuo cerrado en términos económicos es un tipo egoísta que piensa en su máxima utilidad. Ahora, como dice acá Amartya Sen, hay otros valores. Entonces, digamos, el ser humano cerrado que es egoísta. Podría explicar, pero muy, muy largo, por ahí lo hago en la próxima, qué es el egoísmo, ¿no? ¿De dónde proviene? Entonces, digamos, uno
puede ser egoísta, y entonces el egoísmo es un término económico que se utiliza para que predomine y para aplastar a los otros, aplastar. ¿Qué es lo que te tenés que tener? El ser humano, te dicen, por naturaleza es esencialmente egoísta. Mentira, mentira. O sea, ¿el ser humano tiene egoísmo? Claro que lo tiene, pero ¿no tiene nada más? No, también tiene amor, tiene bondad, tiene cooperación, tiene altruismo, tiene todo eso, pero todo eso que suponete está en equilibrio y el ser humano tiene que tender para que la bondad sea superior al egoísmo, mira qué fácil, en la economía moderna te dicen, no, olvídate tu bondad, papi, y aumenta tu egoísmo. Claro, porque si aumentamos el egoísmo, ¿qué es lo que dejamos de tener? Sociedad, comunidad, sentido universal de la vida. Lo perdemos, y te lo dicen los caraduras desde los libros de economía. Entonces, digamos, vos también tenés amor, tenés todo eso, pero te lo están poniendo abajo. Olvídate de la bondad, olvídate del otro. El otro vos tenés que competir, tenés que ganar, vos tenés que llevar el sustento a tu casa, reventalo a ese que tenés enfrente tuyo. ¿Me entendés? Entonces, si al ser humano pudiéramos, ahora les digo un ser humano sin egoísmo. Mirá, un ser humano, ese es el individuo, pero el individuo a su vez, acá le saqué un pedazo, fíjense, al individuo adentro tiene su individualidad. Su individualidad no es un individuo cerrado que lo único que busca es la maximización de sus intereses particulares materiales. No, es una persona que tiene que compensarse y tiene que primordial como interés general, como ética en la economía, tiene que primordial que el otro también existe y es parte mía, como yo soy parte de ella. Entonces, acá adentro, si se abre, va a ver que también le entra aire. Y acá le entra, ¿ves? La alteridad, ¿no? La bondad, la cooperación, etcétera. Entonces, fíjense que en vez de ver dos individuos cerrados, vemos dos individuos así, acá tenemos comunicación, tenemos entendimiento. Es como si en vez de dejar, en vez de estar mirando todo el tiempo el celular, ¿cómo te va, mi amor? ¿Viste? ¿Cómo te va? Bueno, para hablarnos nos tenemos que mirar a los ojos. Mirarnos a los ojos, volvernos a mirar a los ojos, es ver al otro desde el otro, no desde el egoísmo de lo que me conviene a mí o de lo que le conviene a la otra persona. Esta es la diferencia. Esto es lo que tenemos que recuperar, estos valores para hacer una nueva economía. Si no, nos van a reventar siempre. Entonces, si vos estás mirando este aparatito y el otro aparatito que te ponen ahí, y ni siquiera le mirás a los ojos cuando podés hablar con otra persona, sino que se mira dentro del aparatito, lo que va cambiando es tu psiquismo. Tu psiquismo va perdiendo emocionalidad. Entonces la emocionalidad, la afectividad y el amor que podés llegar a tener, vos ya hasta tu propia timidez, te viene bárbaro la técnica porque vos mirás acá. Está muy bien, pero si vos mirás por acá durante 30 años y después mira tu hijo y tu nieto nacen mirando por acá, indudablemente la sensibilidad humana se le va a ir. Entonces lo que te quieren enchufar es que vos tengas sensibilidad por este aparato, que es el paso previo a la robotización de la economía. Ahora estamos hablando por la pandemia, incluso en los diarios más conservadores de la Argentina y del planeta, de que tenemos que masturbarnos. Está todo muy bien, ¿eh? Que tenemos para frenar nuestras ansiedades, tenemos que tener sexualidad virtual, todo fantástico, pero después que se acabó la pandemia, cerralo. ¿Y vos vos qué te crees? ¿Que se va a cerrar? No, se va a incorporar. Entonces, menos cuerpos vamos a tocar, menos abrazos nos vamos a dar. ¿No se dan cuenta que vamos a un proceso de robotización para tener una economía determinada, con unos fines determinados previamente estudiados por el mercado? Tienen que robotizar lo más posible al ser humano. Y se va perdiendo el amor a vivir. Y la economía
no es mía. La economía es de todos, incluyéndome. A todos tenemos que estar incluidos. Esto es lo que hay que cambiar, es fundamental. Bueno, dejo acá, pero recapacitemos sobre esto, por favor. Muchas gracias. Gracias.